Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó la película Furiosa, que forma parte de la saga de Mad Max, que hace las veces de precuela de Mad Max Furia en el Camino. Y en este video voy a estar contándoles qué es lo que me ha parecido el film, sin spoilers, y todo lo que ustedes tienen que saber antes de verla. Primero me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, esta saga de Mad Max que nació allá de la mano de George Miller y protagonizado por Mel Gibson en los años 80, que tuvo 3 películas y que con el tiempo se fueron transformando en films de culto. Película australiana que nos contaba un futuro post-apocalíptico donde había elementos que eran muy valiosos como el combustible y como el agua, en el medio del desierto, donde había vehículos y donde había persecuciones y un mundo totalmente distópico, lleno de carroñeros, de caníbales. Fue un film que sorprendió muchísimo porque tuvo muy bajo presupuesto, fue un éxito, al menos la primera película, y como les dije recién, con el pasar de los años y con 2 secuelas, se fue transformando en un film de culto. George Miller volvió otra vez a este universo allá por el 2015, nos trajo Furia en el Camino, una película espectacular, espectacular por donde se la mire, eh, con una calidad visual, un desarrollo de personajes, un CGI y fundamentalmente efectos prácticos y la construcción de los vehículos, que en parte fueron los grandes protagonistas, y tener a Charlize Theron y a Tom Hardy como las dos grandes cabezas de este film, hicieron que sea un boom absoluto. La gente quedó realmente maravillada porque no se perdió la esencia de las películas originales y expandió y potenció muchísimo más lo que esta franquicia podía darnos. Bueno, esta película es una precuela de Mad Max Furia en el Camino y nos trae al personaje de Charlize Theron, a Furiosa como protagonista. Nos cuenta su historia, ¿no? Y cómo llegó al punto en la que la vemos en la película de el 2015. Este film dura 2 horas y cuarto, tiene una escena postcrédito, y si ustedes me preguntan a mí si es necesario que hayan visto Furia en el Camino, no. La película es totalmente independiente en ese sentido, aunque obviamente si ustedes vieron el film original van a reconocer a un montón de personajes. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están interesados en meterse en esta franquicia, en poder comenzar por esta película y después pasar a Furia en el Camino, pueden hacerlo tranquilamente, pero está claro que aquellos que ya hemos visto Furia en el Camino, vamos a encontrar un montón de guiños y la aparición de muchos personajes que ya estuvieron en esa película y que tienen un significado muy diferente a la hora de verla. Así que ustedes pueden ver tranquilamente este film sin haber visto la otra, y una vez terminada esta película, vayan y vean Furia en el Camino porque es un film realmente espectacular. George Miller tenía el desafío de poder sostener lo que aquella película nos había dado. Este film es mucho más pequeño. Esto es lo primero que quiero decir. La historia de Furiosa es una historia mucho más chica que la película anterior. Nos cuenta sus orígenes, desde que era una niña hasta que pasa a ser una adolescente, caracterizada por Anya Taylor-Joy, en donde este personaje va experimentando distintas situaciones que van construyendo su personalidad y que la van moldeando un poco para ver la versión definitiva que vimos protagonizada por Charlize Theron en Furia en el Camino. ¿Cuál es su móvil? ¿Qué es lo que le pasa? Hay una sed de venganza, hay una persecución que ella tiene, una revancha que quiere tener con un determinado personaje por algo que él le hace. Esta historia, como yo les dije al principio, se ambienta en Australia, en un mundo post-apocalíptico donde no hay leyes, donde no hay moneda, donde no hay gobiernos, donde hay grupos que en algunos casos son carroñeros y que en otros casos han formado sus propios clanes, ¿no? O sus propias pandillas, sus propias bandas, y que van dominando el yelmo. El yelmo es el desierto. Todo esto transcurre en un gran desierto. Australia, como ustedes sabrán, tiene enormes, enormes cantidades de superficie donde hay desiertos, esa tierra roja que podemos ver. Ahí donde George Miller trasladó toda esta historia, ya desde la época de los años 80. A diferencia de la saga de los 80, esto parece todo mucho más arrasado.
todavía había algo de civilización como la conocemos hoy en las primeras películas protagonizadas por Mel Gibson, pero acá y ya en la película del 2015 nos mostraban que era todo un gran páramo y donde las distintas bandas se disputan el combustible, se disputan el agua, que son tal vez los dos elementos más valiosos. En ese contexto la tenemos a Furiosa. La película se encarga de mostrarnos su origen, cuál es su tribu, qué pasa, a quién conoce. Acá tenemos a dos personajes, uno de ellos caracterizado por Chris Hemsworth, que personificó a Dementus, uno de estos líderes totalmente dementes que gobiernan los distintos clanes que están dispersos y que se disputan el poder del yelmo. Me encantó la caracterización de Chris, es decir, uno está acostumbrado a verlo en Thor, básicamente, un personaje que se ha ido destiniendo con el pasar de las películas de Marvel, más allá de que no es el único laburo que él hizo, pero la verdad es que me pareció un villano interesantísimo. Él le dio un toque por momentos cuasi cómico, pero el personaje es entre sádico y cómico. Me pareció muy interesante, ¿no? Dementus el Grande, Dementus el Rojo, algunos de los sobrenombres que él utiliza, que tiene un gran ejército, todos con una característica clásica de la franquicia, los vehículos, motos, camionetas o camiones adaptados tipo hot rods y que van ganando lugar por este gran yelmo, con un montón de armas, esos diseños de Miller que son espectaculares, realmente espectaculares. La película en ese sentido ha sabido respetar todo el lore que nos presentó en el film del 2015. Yo voy a correr un poquito las películas de los 80, porque me parece que la del 2015 abrió un nuevo juego. Y este film, que si bien se centra en Furiosa, como les dije antes, protagonizado por Anna Taylor-Joy, que tiene muy poquitos diálogos. Es una película que no tiene tanto diálogo, que va más a la acción, que nos regala muchísimo de lo visual, nos va contando la evolución del personaje de Furiosa, las cosas que le van pasando en el camino, cuál es la decisión que toma para estar con tal o cual grupo. El Immortal Show, esto no es un spoiler porque está en los trailers, uno de los villanos, o el villano que nos habían presentado en Furia en el Camino, una versión más joven de él. Hay muchos de los personajes que vimos en Furia en el Camino están presentes. Lo que fue para mí un golazo absoluto es que muchos de los actores sean los mismos, lo cual conecta totalmente esta película con la del 2015. Hay acción, hay momentos realmente muy crudos. La película no es mejor que Furia en el Camino. A ver, es más pequeña, puede ser más pequeña y ser mejor. Yo no creo que sea mejor película que Furia en el Camino. Ahora, este film como precuela funciona a la perfección. Es excelente la película. Lo que hace es hacer mejor a Furia en el Camino, porque se plantean y se desarrollan un montón de situaciones y se expande toda la mitología de Mad Max de una manera que cuando uno va a ver Furia en el Camino, la va a ver con otros ojos. La va a ver claramente con otros ojos, porque podemos ver todas las ciudades que forman parte del Yelmo, Ciudad Bala, Ciudad Gasolina, asentamientos, lugares que tienen una estética realmente espectacular, bien posapocalíptica. Hay otro sello de Miller que es y que ha sido desde los 80 marca registrada de esta franquicia, es la forma en que él utiliza la cámara, ¿no? Eso de acelerar determinadas escenas de acción, acercar la cámara de golpe al rostro de los personajes, ¿no? Casi en cámara rápida. Esto fue un sello que él le dio a la franquicia original, que respetó en la película del 2015 y que en Furiosa también lo podemos notar un montón de veces en un montón de secuelas. El CGI es muy bueno, es muy bueno. Me parece que hay algunas escenas en donde se nota la pantalla verde, pero son detalles menores. Son detalles menores. No es algo que a mí particularmente me haya molestado en absoluto. Todo lo que él construye, la banda de sonido, la tensión que hay en las distintas persecuciones, los diseños de los vehículos, inclusive vamos a encontrar algunos vehículos que son nuevos o que son construidos por las distintas bandas, especialmente por la del Immortal Show, ver a Dementus con el Immortal Show, que son dos líderes de dos pandillas o de dos bandas, potencia mucho más la película.
En la película original, o por lo menos en la secuela de esta película, era solo Immortal Joe, un personaje con esa máscara, con ese pelo blanco, con sus esposas y los hijos que tiene, malformados, es decir, todo muy retorcido, todo muy bizarro. De hecho, la película de los 80 era muy bizarra y es uno de los motivos por los cuales se transformaron en películas de culto, pasando el tiempo. Miller trajo mucho de eso, pero lo hizo mucho más grande, ¿no? Estéticamente lo hizo en forma gigantesca allá por el 2015. Y si bien esta película, como le dije al principio, es más pequeña, logra expandir todo este mundo que nos presentó en el 2015. Lo hace muchísimo más grande. No solo la construcción del personaje de Furiosa, porque en realidad lo que esta película hace es básicamente explicarnos quién es Furiosa, de dónde viene, cuál es su móvil, cuál es su relación con el Immortal Joe, cuál es su relación con Dementus, qué pasa en el medio, cuál es su sed de venganza. Hay algunas características físicas de ellas que habíamos visto en la película del 2015 y que ahora entendemos por qué son como son en la película del 2015. Los uniformes de los carroñeros, los uniformes de los dos grandes ejércitos que vemos, tanto de la banda del Immortal Joe como también de la banda de Dementus. Toda la estética de los personajes es espectacular, el maquillaje es espectacular, la gama de colores que nos van mostrando, la fotografía de la película es buenísima, es buenísima. Insisto, yo lo que sentía cuando la veía es que era una historia, porque lo es en realidad, mucho más pequeña, centrada específicamente en un solo personaje, aunque se va rodeando de personajes muy buenos, muy interesantes. Hay una especie de historiador que está y que forma parte de, el círculo más íntimo de Mentus, que hace las veces de Gandalf dentro de este universo, estéticamente inclusive, muy interesante. Hay cosas que me parecieron buenísimas de la película. Hay cosas que no me gustaron, son detalles casi insignificantes, que tienen que ver algunas cositas con el CGI que se notaron, alguna explosión que no tiene mucho sentido si ustedes prestan atención en alguna persecución, pero esto es ponerme muy puritano. La verdad es que yo la película la disfruté muchísimo, las 2 horas se pasaron volando, hay muchísima acción, hay persecuciones. El film tiene su propio estilo, es el estilo de Miller. Miller lo hizo en el 2015 y parte del secreto de lo que él hizo en el 2015 es que es un estilo único. Es realmente un estilo único. Yo por eso les decía al principio que es una marca registrada de la franquicia. No solamente esto de acelerar un poco la cámara o de hacer planos así repentinos o primeros planos repentinos en los rostros de los personajes, acercar la cámara así de golpe, que eso ya él lo estaba haciendo o lo había hecho en las películas de Gibson en los 80, sino que eso forma parte de todo el lore. ¿No? Cuando yo hablo de la expansión del lore es que nos muestran cómo es realmente el Shell. No se centra únicamente en una persecución en el medio del desierto, como pasa en la película del 2015, más allá de que vemos la ciudadela también, que es el hogar un poco y la fortaleza de Immortal Joe, lugar al que volvemos a visitar en este film, sino que se expande mostrándonos otras fortalezas, otros lugares. ¿Y qué significan esos lugares para estas comunidades de personas que están padeciendo, porque realmente los personajes padecen este mundo post-apocalíptico donde escasea el alimento, donde escasea el combustible, que es tal vez más importante que el agua? Es casi tan importante como el agua, porque el combustible permite que todos estos vehículos, que son personajes, los vehículos son personajes. Están los actores, las actrices y están los vehículos. Los vehículos forman parte de los personajes de estas películas, no solo por las características que tienen, por los diseños que son brutales, y son todos vehículos reales. Esto lo quiero destacar porque ya había pasado en el 2015 y ya lo habían hecho en los 80, pero en el 2015 se potenció muchísimo más porque era todo mucho más amplio. Si ustedes ven el backstage de Furia en el Camino, van a descubrir que la realización de esa película es monumental. Es monumental. ¿Hay CGI? Sí. Probablemente en este film haya más CGI que en la película del 2015. Para mí, en líneas generales, bien aplicado, pero me parece que lo más destacable es cómo construyeron todo lo que construyeron. Las persecuciones son reales. Hoy estamos acostumbrados a ver muchas persecuciones directamente hechas en CGI. Puede haber algunos detalles en ella con CGI, obviamente, porque también lo hubo en la del 2015. Pero ¿por qué la película se siente real? Porque los vehículos son reales.
porque los extras están arriba de los vehículos y saltan de un vehículo al otro, y esto hace que sea mucho más real. Insisto, la película es más pequeña, las persecuciones son un poco más chicas. Si ustedes quieren ver la parte más grande de esta historia, bueno, vayan a ver Furia en el Camino. Pero me parece que como precuela, no solo nos cuenta el personaje de Furiosa y lo extiende y lo amplía muchísimo más, sino que creo que lo más importante es que hace que Furia en el Camino tenga un significado totalmente diferente al que habíamos visto. La hace mejor película, la hace más grande, y cuando veamos esas escenas, vamos a reconocer un montón de lugares y vamos a saber que en ese lugar donde se están desarrollando los hechos existen otros. Existen otras ciudades, había bandas anteriores. ¿Por qué el Immortal Joe es quien es en Furia en el Camino y no es el mismo personaje, o por lo menos no tiene el mismo poder en esta película? Bueno, este film se encarga de explicarnos y de mostrarnos lugares que ya vimos en Furia en el Camino. Por eso digo, si ustedes vieron la otra película, hay personajes y hay lugares y locaciones que son un guiño al fandom, pero me parece que la película en general funciona a la perfección. Yo realmente la disfruté muchísimo, me parece que no solo es divertida, o sea, de que no tiene muchas escenas divertidas, me parece que el personaje de Dementus tiene un ego y tiene una estética que lo hace diferente, muy diferente a Immortal Joe, a quien ya conocíamos, y que es un personaje que estéticamente cuando uno lo ve es imponente y es terrorífico, ¿no? Y esto demuestra un poco algo que también en la película de los 80 se había mostrado, los distintos líderes de los clanes que hay en el Shelm. Todos muy coloridos, todos muy siniestros, muchos usando máscaras y chalecos. Esto le da una estética de guerreros post-apocalípticos que para mí es espectacular. La verdad es que la película es recontra recomendable, me encantó lo que vi, me parece un film realmente maravilloso. Yo tenía algunas dudas, porque no estaba seguro si Miller iba a poder recrear parte de lo que hizo en Furia en el Camino. Lo hizo muy bien. Siendo aún más chico lo que nos muestra, conecta perfectamente con esa película, enriquece el lore, amplía este universo, y me parece que Anna Taylor-Joy, aún teniendo poco diálogo, tiene una presencia en la película. Y aún apareciendo poco, presten atención porque hay una versión de ella mucho más joven, niña, que ocupa buena parte de la película, que está muy bien también, ¿no? Y que nos van mostrando, el director se ha tomado el tiempo de mostrarnos buena parte de la niñez de Furiosa, y después la parte que tiene a Anna Taylor-Joy como protagonista. Verdaderamente hace honor a su nombre, Furiosa, Furiosa. Y Charlize Theron complementa la otra etapa de su vida en la película, que se estrenó allá por el 2015. Muy recomendable. Sí me encantaría que dejen su comentario, qué les ha parecido la película, si no la han visto, si tienen expectativas, qué les pareció la película del 2015. ¿Son seguidores de la franquicia desde los 80? Bueno, le dejo todos estos comentarios a ustedes, llenen totalmente la caja de comentarios. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que este video se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.